la tarde nos vamos con información en vivo. Adelante, Guillermo, buenas tardes. Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos televidentes de Congreso Televisión? Aquí en las galerías del segundo piso del Palacio Legislativo, listos ya para poder llevar las actividades que se van a realizar aquí en el hemiciclo principal en esta ya sesión ordinaria del Congreso de la República. Recordando un poco lo que ha sido ahora en la mañana, pues luego de escuchar las intervenciones de los voceros de las diferentes bancadas, se pronunció el presidente del Consejo de Ministros y, por supuesto, ahora se va a realizar una moción de saludo. Son las 3 de la tarde con 2 minutos. Ya ha comenzado hace un instante la sesión ordinaria, reiteramos, del Pleno del Congreso de la República. Y lo ve a través de Congreso Televisión. Es bueno recalcar, y lo decíamos hace un momento, que la exposición del presidente del Consejo de Ministros, ahora por la mañana, en su alocución reiteró la necesidad de que tanto gobiernos regionales y locales tengan eficiencia en la ejecución del gasto. Tenemos que ser cautelosos sin dejar la dinámica de ser un país descentralizado cada vez más. Expresó también su plena disposición a escuchar las propuestas de los legisladores durante el debate de los proyectos de ley en el Parlamento. El presupuesto general, el endeudamiento y el de equilibrio financiero. De acá a noviembre hay tiempo para discutir con los congresistas temas puntuales como la consulta que hizo la congresista Luz Salgado sobre el tema tan lamentable y por supuesto tan sensible como es el de la TBC, el tema de la tuberculosis en el Perú. Y por supuesto otro tema que también llamó la atención hoy por la mañana en este pleno extraordinario para ver el presupuesto fiscal para el año 2019 es que, pese a la inseguridad que vive el país, uno de los más graves problemas, el Ministerio del Interior solo ha gastado el 20% del presupuesto 2018 a solo 3 meses de terminar el presente año. Esto ha sido denunciado por varios congresistas de la República. Así que es bueno destacarlo y, por supuesto, lamentar este hecho de que, pese a la inseguridad, Elsa, por la que atraviesan todos los peruanos, el Ministerio del Interior, a solo 3 meses de culminar el presente año 2018, este ministerio haya gastado solamente el 20% del presupuesto del presente año, lo que para muchos analistas y también congresistas de la República significa una ausencia de gestión. Por ejemplo, en La Libertad solo se asigna 27.000 soles mensuales para el sistema de inteligencia de la Policía Nacional, y esto tienen un vehículo viejo y no cuenta con los policías necesarios, y la delincuencia se ha incrementado notablemente. Esto lo dijo la congresista Montenegro, y en realidad ha sido un clamor de muchos congresistas solicitando un mayor presupuesto para cada una de sus regiones, básicamente en educación, en salud y también en la lucha contra la anemia. Recordemos que la anemia ha subido varios puntos en el último estudio que se ha realizado. Realmente lamentable. En Lima ha subido 8 puntos y en provincia 6 puntos. Es decir, la anemia es uno de los males con los que tenemos que luchar y, por supuesto, por parte del Ejecutivo merece mayor atención. Y lo que estábamos dando cuenta hace un momento es el tema de la inseguridad ciudadana y, por supuesto, el tema del 20% hasta el momento solo ejecutado por el Ministerio del Interior. Presupuesto 2018 a solo 3 meses de terminar el año 2018. Entonces, por la mañana, y usted lo tenía a través de Congreso Televisión, concurrió el presidente del Consejo de Ministros y también tuvimos la oportunidad de escuchar al ministro de Economía y Finanzas, quienes sustentaron los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2019. A esta hora de la tarde, son las 3 con 10 minutos, podemos apreciar ya los congresistas que se encuentran ubicados en sus respectivos curules, mientras el relator da cuenta de algunas mociones de saludo. Podemos apreciar, ya se encuentra presente el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, conversando con la legisladora Jenny Vilcatoma a esta hora de la tarde. Karina Beteta, conversando en
la mesa central aquí en el Congreso de la República. Y si el señor director me ayuda, en la parte alta de donde se ubica la mesa directiva hay un alto relieve donde hay una proclama de la independencia. Pues esta obra de arte, que tiene en dorado arriba Congreso de la República, ha cumplido 101 años. Un dato histórico que, digamos, enmarca este maravilloso recinto, el Palacio Municipal, el Palacio Legislativo, aquí en el hemiciclo central del Congreso de la República. Esta proclama de la independencia realmente majestuosa en un alto relieve que está precisamente en la parte superior donde se ubica la mesa directiva. Entonces ha cumplido 101 años. Podemos apreciar a San Martín y a la población celebrando, festejando la independencia del Perú, 1821 en la memoria. Datos históricos que podemos dar cuenta a través de Congreso Televisión en esta previa, esta antesala a lo que va a ser esta sesión ordinaria, el Pleno del Congreso, mientras escuchamos algunas mociones de saludo por parte del relator. Escuchemos. De reafirmar nuestro compromiso por un trabajo conjunto en bienestar de la población. Transmitiendo en vivo y en directo esta sesión ordinaria, el Pleno del Congreso. De la congresista Salazar de la Torre. Solamente para reiterar que hoy por la mañana se presentó el presidente del Consejo de Ministros y el titular de la cartera de Economía y Finanzas para sustentar precisamente al conmemorarse el 1 de septiembre el presupuesto, los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año 2019. Luego de escuchar las intervenciones de los voceros de las diferentes bancadas, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, reiteró que el presupuesto público del 2019 es equilibrado y descentralizado, que empieza a cambiar a futuro y que espera tenga continuidad en el tiempo. Ello implica, agregó, la planificación gradual para conseguir objetivos. Sin embargo, advirtió la necesidad de que tanto los gobiernos regionales y locales tengan eficiencia en la ejecución del gasto. Hay que ser cautelosos sin dejar la dinámica de hacer un país descentralizado cada vez más, aseguró el presidente del Consejo de Ministros. Y en el hall de los pasos perdidos tuvimos la oportunidad de conversar también con numerosos congresistas que se pronunciaron sobre diversos temas de coyuntura. Uno de ellos aclarado por parlamentarios de la bancada oficialista, que es uno que ha sido publicado por diversos medios de comunicación, referido a una reunión sostenida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, la congresista Mercedes Arauz y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Muchos congresistas han coincidido en que se trata allí de una reunión totalmente regular y, por supuesto, normal dentro del diálogo democrático. También tuvimos la oportunidad de conversar con el congresista Segura, quien lamentó la situación por la que atraviesa Ica, una de las zonas devastadas por el fenómeno del Niño hace 18 meses y que hasta hoy padece, digamos, en el tema de educación, el tema de infraestructura, las veredas, las pistas, las pozas, los centros de salud, todavía merecen la atención por parte del Ejecutivo en esa reconstrucción. Según el análisis del congresista Segura, lo ejecutado hasta el momento es el 3%, solamente el 3% hasta ahora, y no se ve una reconstrucción con cambios que exige a gritos la población. Por lo demás, hemos conversado también con otros parlamentarios que han solicitado un presupuesto 2019 descentralizado, básicamente para las zonas afectadas, las zonas altoandinas, que en ese momento, a esta hora del día, está padeciendo de friaje. En la zona norte del país, también por el tema de la reconstrucción y por supuesto también para temas sensibles como el de la TBC y el tema de la anemia.
Son las 3 de la tarde con 12 minutos, es Congreso Televisión, transmitiendo esta sesión ordinaria, el pleno del Congreso aquí en el hemiciclo principal, Congreso de la República. Ubicada en el distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo. En este momento el señor relator viene dando cuenta de algunas mociones de saludo. Vamos a escuchar algunas de ellas. Del congresista Trujillo Segarra, el Congreso de la República acuerda saludar efusivamente a la ciudadanía del departamento de San Martín por conmemorarse el 112º aniversario de su creación, cuya fecha central se celebra el 4 de septiembre. Del congresista Ventura Ángel, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo a toda la población del distrito de Yarusyacán, al conmemorarse este 16 de septiembre de 2018 el 58 aniversario de su creación política. Son las 3 de la tarde con 13 minutos. Es Congreso Televisión en vivo y en directo. En cualquier momento debe reiniciarse en esta segunda parte ya la sesión ordinaria en el Pleno del Congreso, aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República, mientras el señor relator hace mención a algunas mociones de saludo. Al centro poblado. Cabe recordar también que dábamos cuenta que hoy en el hall de los Pasos Perdidos también tuvimos la oportunidad de conversar con el congresista Mamani, quien ha negado ser un testigo protegido del fiscal Chávarri. Él negó en todo momento las versiones que han sido publicadas en algunos medios de comunicación, asegurando que él sería un testigo protegido del fiscal de la Nación. Sin embargo, él ha dicho que nada de eso es cierto, que él en ningún momento lo ha planteado y, por supuesto, el fiscal de la Nación tampoco se lo ha planteado en ningún momento. Información que hemos dado en su momento y que han sido algunas de las reacciones que hemos podido recoger aquí en el hall de los Pasos Perdidos. Al conmemorarse este 29 de septiembre, reiteramos, en cualquier momento debe darse inicio a esta sesión ordinaria del Pleno del Congreso. Escuchemos. Vienen afilándose los últimos detalles a las 3 de la tarde con 15 minutos exactamente, y a través de Congreso Televisión llevamos a ustedes las incidencias de ese pleno, de esta sesión ordinaria. La sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer, recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley, el cual recomienda un nuevo texto que ha sido o que se va a leer en este momento. de las Comisiones de la Mujer y de Justicia, proyectos de ley 62, 348, 471, 473, 788, 1405 y 1728, autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone fortalecer diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Al respecto, la Comisión de Justicia ha presentado un dictamen de allanamiento aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la congresista Pariona Tarqui, presidenta de la Comisión de la Mujer, hasta por 10 minutos. Sí,
Muy buenas tardes con todos y todas, señor presidente. Se saluda que se haya priorizado en este debate el dictamen aprobado por unanimidad por la Comisión de la Mujer y Familia sobre esta propuesta de ley que agrupa 7 proyectos de diferentes bancadas que apuntan a fortalecer la normativa frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Proyectos de ley acumulados, número 62, 348, 471, 473, 788, 1405, 1728. Esta norma fue aprobada en el Pleno del Congreso del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es decir, de este año. Fue observada por el Poder Ejecutivo y luego de ello las comisiones de Mujer y Familia y de Justicia y Derechos Humanos entregamos en los dictámenes respectivos. El dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia propone un texto o proyecto nuevo, ya que se aceptan las observaciones del Poder Ejecutivo y se insiste en uno de los artículos. Sin embargo, presidente, debo decir que el 4 de septiembre el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo 1386, que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, por lo que se ha procedido a adecuar el texto del dictamen aprobado por la Comisión al contenido de los artículos de la norma vigente. Dicho texto del nuevo proyecto ha sido alcanzado a la mesa de relatoría para que la Presidencia disponga su distribución a los congresistas para el debate respectivo. En este orden de ideas inicio la exposición de la absolución de la Comisión a las observaciones del Poder Ejecutivo a la norma en mención. En primer lugar, sobre la observación a la modificación del artículo 8 de la Ley 30364, referido a la definición de la violencia económica, la Comisión se allana al texto propuesto por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de proteger tanto a la mujer como al hijo o la hija de forma separada y así reflejar claramente la autonomía de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. 2. Sobre la observación a la modificación del artículo 10, literal B, de la Ley 30364, respecto a la asistencia jurídica y defensa pública prestada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos allanamos a la observación a fin de evitar la duplicidad y superposición de funciones en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29.158. Se acoge la propuesta del Poder Ejecutivo a fin de que la entidad especializada en la atención integral de las víctimas, es decir, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sea el que intervenga en primer lugar y de manera complementaria el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 3. Sobre la observación a la modificación del artículo 13 de la Ley 30364 a la normatividad aplicable, nos allanamos a la redacción propuesta por el Poder Ejecutivo, precisando que el retiro del Código de Niños y Adolescentes en el mencionado artículo constituyó un error material. Respecto al artículo 15, presidente, esto fue modificado por el Decreto Legislativo 1386. Consideramos necesario mantener 2 párrafos sobre la posibilidad de denuncia de las niñas y niños y adolescentes, así como no resulta exigible la presentación de resultados de exámenes o medios Pariona, probatorios. Un minuto, por favor. Señores congresistas, se les solicita guardar un poco de orden y silencio. Están sustentando un importante proyecto de ley, por favor, para que después puedan participar en el debate con conocimiento de causa. Gracias, congresista. Gracias, presidente. En realidad suscribo lo que usted dice porque hay un conjunto de cambios que se está haciendo a la Ley 30364, además propuesta por distintas bancadas políticas. Pediría prestarle atención para ver y cotejar si los artículos que estamos planteando en realidad tienen que ver con las propuestas iniciales planteadas por los congresistas. De hecho, ya fue aprobado por la misma comisión, pero estamos volviendo a insistir en algunos artículos, dado que el Ejecutivo los habría observado y en algunos casos más bien mejor parafraseados y redactados. Sigo. Respecto al artículo 15, mencionaba que ya por Decreto Legislativo 1386
nosotros consideramos necesario mantener los párrafos de esta posibilidad en que los niños y las niñas y adolescentes puedan tener la posibilidad de hacer las denuncias y que no sea exigible la presentación de resultados de exámenes o medios probatorios similares para interponer una denuncia, atendiendo a que estas situaciones no han sido reguladas por el Poder Ejecutivo, pero sí han sido consideradas y aprobadas por la Comisión en el dictamen. 5. En relación al artículo 15A sobre el trámite de la denuncia prestada ante la Policía Nacional del Perú, incorporado por el Decreto Legislativo 1386, se agrega un párrafo para garantizar la existencia de personal debidamente calificado para una adecuada atención de casos, el mismo que se mantiene del dictamen que modifica el artículo 15. Sobre el artículo 15b, referido al trámite de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, recientemente incorporado por el Poder Ejecutivo, en el texto de adecuación de la norma se mantiene la referencia a que el Ministerio Público, en su comunicación, solicite las medidas de protección pertinentes y participe en la audiencia respectiva que está prevista en el dictamen de la Comisión. En relación al artículo 16 sobre proceso especial, el Decreto Legislativo 1386 regula los supuestos riesgos leve y grave, estableciendo un plazo máximo de 48 y 24 horas, respectivamente. Sin embargo, consideramos pertinente que en cualquier supuesto no previsto en estos casos, incorporar que el plazo máximo no debe exceder de las 72 horas a fin de complementar lo ya regulado y considerando que el plazo máximo vigente. Además, se mantiene el carácter mandatorio de las audiencias, salvo casos excepcionales, lo cual había sido previsto también en el dictamen. Sobre el artículo 16D, incorporado en el Decreto Legislativo 1386, se adiciona que la Fiscalía Penal realice todas las actuaciones necesarias para la investigación de los hechos y que se priorice la tramitación de los casos de riesgo severo, lo cual se mantiene del artículo 17 del dictamen aprobado. Respecto al artículo 17, modificado por el decreto 1386, se agrega la referencia que en casos de flagrancia, la policía comunique al juzgado de familia para su pronunciamiento de las medidas de protección, lo cual se mantiene del texto del dictamen. Sobre el artículo 19, modificado igualmente por el decreto 1386, se agrega la referencia a que en cualquiera de los casos la declaración de la víctima y entrevista única se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro, así como los literales del A al D sobre la valoración de la declaración de todas las víctimas, es decir, se mantiene lo señalado en el dictamen. Si bien el artículo 20 de la Ley 30364 fue observado, respecto al cual nos allanamos como comisión, cabe indicar que dicho artículo ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1386. Consideramos que esta modificación ya incluye las modificaciones contenidas en el dictamen, por lo que no se incluye en este texto nuevo. Las modificaciones al numeral 4 del artículo 22 sobre tenencia y porte de armas no se incluye en el texto nuevo porque el Poder Legislativo ya lo modificó en el mismo sentido en el Decreto Legislativo 1386. Respecto al artículo 22b sobre medidas cautelares, incorporado por el Decreto Legislativo 1386, se añade la referencia al régimen patrimonial, manteniéndose lo planteado en el artículo 16 del dictamen respecto al dictado de medidas cautelares. Tenemos varios artículos todavía por detallarlos, presidente. Si usted me permite tomar el tiempo requerido, dado que son artículos de suma importancia prestar la atención, en relación al artículo 23A sobre ejecución de las medidas de protección, incorporado por el Decreto Legislativo 1386, se adiciona un último párrafo sobre la priorización de medidas de protección de parte del personal policial y se mantiene el texto del dictamen. En relación al artículo 23b sobre órganos de supervisión y apoyo a la ejecución de medidas de protección, se adiciona, según el dictamen aprobado por la Comisión, un párrafo para garantizar la supervisión del cumplimiento de las medidas de protección en todos los casos y no solo respecto a algunas poblaciones como está planteada en la norma aprobada por el Ejecutivo.
Sobre el artículo 28, valoración de riesgo, modificado por el Decreto Legislativo 1386, se incorpora la posibilidad del juzgado de la familia para variar la evaluación de riesgo, manteniéndose este texto del dictamen. Sobre la observación a la modificación del artículo 44 de la Ley 3 minutos adicionales para que pueda concluir con el texto. Gracias, presidente. El artículo 44 de la Ley número 30364 sobre el Centro de Altos Estudios, en la comisión se allana aceptando la propuesta de incluir a la Escuela Nacional de Formación Profesional, considerando la importancia de la labor de la policía frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Sobre la observación a la modificación del literal I del numeral 4 del artículo 45 de la Ley número 30364 referido a las responsabilidades sectoriales, nos allanamos, mejoramos la redacción de la norma a fin de sancionar disciplinariamente al personal policial por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Esta misma redacción ha sido incorporada también para el caso del personal del Ministerio de Defensa. Sobre la observación a la modificación del artículo 47 de la Ley 30364 y el artículo 3 de la autógrafa de la ley referido justicia en zonas rurales y competencia de los jueces de paz, nos allanamos, considerando correcta la redacción planteada por el Ejecutivo, porque se define mejor el alcance de la jurisdicción especial reconocida constitucionalmente y se regula complementariamente a la administración de justicia en zonas rurales. Sobre la observación al artículo 2 de la autógrafa que agrega la sexta disposición complementaria transitoria a la Ley 30364 y que encarga la creación de un programa presupuestal multisectorial a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para la implementación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, nos allanamos. Consideramos pertinente, de acuerdo a las competencias del MEF y destacando el rol del Ministerio de la Mujer. Sobre la observación al artículo 4 de la autógrafa de la ley que modifica el artículo 386 del Código Penal respecto al delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, nos allanamos, considerando pertinente lo señalado por el Poder Ejecutivo sobre la redundancia del término incumplir y la coherencia de la pena con la gravedad de desobedecer una orden judicial de medida de protección. Sobre la observación al artículo 5 de la autógrafa de la ley que modifica los artículos 89A, 96A de la Ley Orgánica del Ministerio Público respecto a las atribuciones del Fiscal Superior de Familia y Fiscal Provincial de la Familia, respectivamente, igualmente nos allanamos, considerando pertinente las observaciones formuladas sobre otorgarle a las Fiscalías de la Familia la competencia para ejercer la acción penal en delitos relacionados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, por no ser propia de la función de las mismas. En tal sentido, se eliminan los referidos artículos observados en el texto final. Sobre la observación al artículo 6 de la autógrafa de la ley que modifica el artículo 17 del Decreto Legislativo 1149, presidente. Congresista Pariona, está en tiempo adicional, pero vamos a hacer una excepción. Le concedo la interrupción a la congresista Salgado y luego le damos los minutos para que concluya. ¿Sí? Terminamos entonces, queda solamente un punto y tiene que ver con la propuesta presentada justamente por la bancada Fuerza Popular. Sí, congresista Salgado, terminamos para que pueda vertir el punto que usted considere observar o agregar algún atigense. Sobre la observación al artículo 6 de la autógrafa de la ley que modifica el artículo 17 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, el Poder Ejecutivo considera que la disposición de que no menos del 30% de las plazas del personal al incorporarse a la carrera policial en los procesos de admisión deberán ser cubiertas obligatoriamente por postulantes del sexo femenino. Responde a la necesidad de generar un acercamiento a las víctimas, resultando necesario que estos casos sean atendidos por policías mujeres especializadas en esta problemática. Sin embargo, consideran que la cobertura de plazas obedece a necesidades institucionales y no sería pertinente imponer la misma mediante una ley. La Comisión de la Mujer y Familia aprobó insistir en este extremo, por lo que se mantiene dicho artículo en el texto.
Señora congresista, va haciendo uso de 14 minutos, pero para que concluya, por favor. Presidente, asimismo se está efectuando una corrección material sobre la modificación a dicho artículo, ya que debería ir en un párrafo aparte. Entonces, con relación a este punto, me permito señalar que la cuota del 30% establecida respecto de las vacantes de cada especialidad funcional es una medida idónea para el fin legítimo de promover la participación femenina dentro del cuerpo policial y es una medida necesaria, pues no existe una medida alternativa que pueda lograr con la misma eficacia aumentar la presencia del personal policial femenino de forma rápida en el tiempo. La experiencia de las cuotas en las elecciones políticas ha demostrado un impacto de algún modo en este tipo de decisiones. La mayor participación de las mujeres dentro del cuerpo policial debe promover una atención policial más diversa en relación a una composición del personal policial con mayor presencia femenina. Muchas gracias, presidente. Son varios artículos, entendamos que son 7 proyectos de ley y un conjunto de modificaciones a una ley tan importante como la 30364. Muchas gracias.